Está con nosotros el licenciado Israel Romero, docente universitario e investigador sobre emprendedurismo. Bienvenido, licenciado Romero. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y espero compartir con ustedes el conocimiento relacionado con el tema, ¿no? Perfecto. Quisiéramos saber cuál es su criterio sobre ambas intervenciones que vimos anteriormente. Bueno, el tema de las redes neuronales y la creación de esta tecnología que se llama ChatGPT, la versión 3.5 que es gratuita y que la utilizan los estudiantes, la que es libre y gratuita, y la versión 4 que está saliendo previa suscripción a la página de ChatGPT de OpenAI. Es un modelo que de cierta forma a partir de este año del 2023 ya se tenía funcionado desde el año pasado esta tecnología. Prácticamente está moviendo, está revoloteando todas las aguas relacionadas con la educación, el conocimiento y otras ciencias en relación, digamos, a los posibles usos, inclusive al tema de la sustitución de algunas fuentes laborales, ¿no? Los fundadores de OpenAI, que es la institución que desarrolló esta tecnología no tenían fines de lucro y bueno, ahora vimos que se lo vendió más o menos por $10 mil millones a Microsoft y que están tratando de potenciar y se ha generado prácticamente una carrera entre distintas empresas para desarrollar la mejor tecnología y de uso masivo en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, podría comentarles sobre las pequeñas cosas que tiene esta tecnología, pero nos vamos a centrar principalmente en los usos, ¿no? ChatGPT quiere decir Generative Pre-Trained Transformer, es decir, es una tecnología que usa la inteligencia artificial para generar contenidos o información. Está preentrenado, tiene aproximadamente 175 billones de datos y la versión 4.0 tiene cerca de 100 trillones de elementos de entrenamiento. Entonces, la versión actual, la versión que está saliendo actualmente puede manejar, por ejemplo, el tema de imagen, video, fotografía y audio. O sea, imagínense el potencial de esto. Tiene un paper muy interesante que inclusive las personas que han desarrollado esta tecnología dejan algunos elementos prácticamente al azar por el tema del uso de los algoritmos, ¿no? Pero en el tema del uso cotidiano, cualquier persona puede acceder a esta tecnología a través de la web. Es completamente gratuito, solo necesitan ingresar un correo electrónico, un número de teléfono y esperemos, ¿no?, que no esté saturado porque todo el mundo lo está usando. Y han surgido, como se mencionaba en el audio, algunos temas éticos, algunos temas de potencialidad del uso de esta tecnología en la vida cotidiana. Entonces, algunos autores mencionan, por ejemplo, que ya hemos pasado el tema de la singularidad, es decir, cuando la inteligencia artificial sobrepasa las capacidades humanas. Otros autores dicen que no todavía, porque esta tecnología no tiene conciencia, si bien puede manejar grandes cantidades de datos, aún está restringido a temas algorítmicos y de programación, ¿no? Entonces, los posibles usos son prácticamente ilimitados y bueno, en la ciencia decimos que la realidad es la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿ok? Y bueno, en el tema de OpenAI y este chat, tenemos que nosotros formular las mejores preguntas para tener las mejores respuestas. Inclusive ha surgido, ahí estaba viendo algunas ofertas laborales, se le llama prompt engineering. Prompt es un término que se utiliza es como una especie de arte de preguntar. Entonces, prompt engineering, es decir, más o menos la ingeniería de las preguntas, y está pagando bastante bien. No se necesita experiencia laboral porque prácticamente hace un año es que tenemos el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, yo desde mi perspectiva y revisando, por ejemplo, el paper de ChatGPT 4, revisando algunos papers también que encontré por la red, y uno de los elementos que actualmente está en boga de discusión, además de la competencia entre las distintas empresas, es el tema de la sustitución de empleos y cómo la automatización y la inteligencia artificial van a, digamos,
no sustituir o destruir empleos, sino mejorar o crear nuevos empleos, ¿no? Es en realidad una oportunidad, no es una amenaza en relación al uso de esta tecnología, ¿no? En el campo educativo, yo doy clases en algunas universidades del Alto. He pedido a mis estudiantes que utilicen esta tecnología, ¿no? Porque es igual que Excel, es igual que Word, es igual que algunos sistemas que pueden utilizarlo para poder, digamos, generar información, generar algunos elementos que a ellos les sirvan para, digamos, aprender y desarrollar sus capacidades cognitivas dentro del aula. Obviamente ahí los docentes nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Y es más, hay muchas cosas que me gustaría tomar en cuenta en relación a la educación y al trabajo, ¿no? Pero no sé. Sí, licenciado, respecto a estos temas que estábamos tocando, ¿no? Hay una versión que nos comentaba que es la 3.5 y la 4. ¿Nos podría comentar cuál es la diferencia entre estas dos versiones de ChatGPT? Claro que sí, la versión 3.5 es la que está de libre disponibilidad, es decir, cualquiera puede adscribirse, sumarse a este chat, que es completamente gratuito, ¿no? Los únicos requisitos son su número de teléfono y un correo electrónico, y puedes usarlo. Esperemos, últimamente, y este año en especial, ha estado bastante saturado eso, ¿no? Es DaVinci, se le dice, o la versión 3.5. Y la versión 4 que salió recién la semana pasada, con su paper y todo el contenido, ¿no? La versión 3.5 está enfocado principalmente al texto, es decir, al texto predictivo o a preguntas y respuestas en términos de lenguaje natural, ¿ok? Y tiene bastante información relacionada con textos, lecturas, y bueno, más o menos 175 billones de tokens que han sido de entrenamiento para ChatGPT 3.5, ¿ok? Ahora tenemos a ChatGPT 4.0 que prácticamente no solamente ve el tema de texto, ve el tema de imágenes, video, audio y obviamente texto, ¿no? Y tiene un entrenamiento un poco mayor. Bueno, hay una serie de fases y etapas que han tomado los desarrolladores para poder hacer óptimo el desarrollo de esta tecnología. Y bueno, todavía está restringido a personas que están pagando una pequeña suscripción en OpenAI, en ChatGPT. Y bueno, he estado viendo las funcionalidades y realmente es impresionante y le veo bastante futuro a esa tecnología, por lo menos en el desarrollo de nuevos empleos y en muchas aplicaciones, ¿no? En el tema de la comunicación, en el tema de emprendimiento, en el tema industrial, en el tema de automatización. Bueno, en realidad es impresionante esta tecnología y la verdad sí tiene que ser adaptada a las universidades, a los colegios, porque ya es parte de la cotidianidad. Y bueno, espero que muchas carreras, muchas instituciones, muchos institutos puedan cambiar sus formatos, sus pensums educativos y adaptar estas nuevas tecnologías. En mis clases siempre menciono, ¿no? Cada día que pasa, el conocimiento que yo tengo puede quedar obsoleto, porque cada día que pasa se va generando nuevo conocimiento y ya no es como hace un par de años, ¿no? Te decían que una noticia, una innovación te duraba varios años. Ahora, de hoy a mañana, todo lo que sé puede quedar prácticamente inútil. Entonces, la única constante, como dicen varios autores, de esta era es el cambio. Perfecto, sí, y nos quedamos con eso, ¿no? De que en sí el ChatGPT nos puede dar respuestas y tiene variedad de funciones, pero nos hace la pregunta, ¿no? Si el ser humano llegaría alguna vez a tener esa capacidad de responder todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para ver más funciones del ChatGPT, vamos a tener otro audio. Escuchemos las funciones del ChatGPT. De esta manera, aunque el estudiante use ChatGPT para hacer deberes en casa, no tendrá más remedio que entender la materia para superar el examen en solitario. También la evaluación de un estudiante no se basa en un único examen hoy en día, sino que el estudiante es evaluado adicionalmente por otras habilidades que no puede delegar a ChatGPT, como pueden ser hacer proyectos en clase, presentaciones orales, creatividad en la creación de un vídeo, capacidad de trabajo en equipo, participación en preguntas, pensamiento crítico en un debate en vivo o resolución de problemas.
Quizás aprovechar las ventajas de ChatGPT en tu labor de profesor, hacer las clases más participativas con ella o educar en su uso adecuado sea el mejor camino a adoptar. Perfecto. Escuchando este audio, licenciado, vemos que tiene una amplia variedad de usos a nivel tanto escolar como de la universidad, pero sabemos también que tiene algunas desventajas, ¿no? Como nos mencionaba, tal vez el pensamiento crítico se podría llegar a perder inclusive en el estudiante si es que lo usa de esa manera. Bueno, en realidad, cuando usas en un elemento bastante, por ejemplo, la calculadora, que es un medio tecnológico que todos lo tienen, usualmente hace que esas habilidades que tú tenías de calcular mentalmente se vayan perdiendo, ¿no? Y te haces dependiente de esa tecnología. Entonces hay que hacer un análisis de pros y contras. Como esta tecnología es bastante nueva, te mencionaba que recién se están armando papers, se está armando investigación en relación a lo que es las consecuencias y las posibilidades de esta tecnología, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, menciona que el pensamiento crítico sí va a ser afectado, porque yo considero que los chicos ya no van a poder, digamos, por su propia cuenta hacer cierto tipo de análisis, porque prácticamente ChatGPT te puede desarrollar, por ejemplo, poemas, canciones, te puede hacer un ensayo, es más, te ayuda con la tesis, digamos, y hay varios artículos que mencionan que lo que es la tesis o los documentos investigativos no se tendrían que utilizar a través de esta tecnología, ¿no? Pero lo interesante, por ejemplo, de esto es que todo el texto que te genera es completamente original, porque utiliza una tecnología, un elemento que se llama el embebido. Es una serie de compresión de tokens de datos, de información, y cuando tú le preguntas algo se descomprime y genera algo completamente nuevo y bueno, en función de la pregunta, cada vez que le preguntes relativamente lo mismo, te va a dar distintas respuestas. Es muy interesante la tecnología y bueno, en el tema de la educación, sí es necesario incorporarlo en las clases, es necesario que los jóvenes y los estudiantes puedan utilizar esta tecnología, pero sin dejar de lado ese pensamiento crítico y esa actitud humana que todos tenemos, ¿no? en clases. Y bueno, yo por ejemplo en mis clases estoy pidiendo que tomen el papel y el lápiz, porque sé que si les pido un documento o un informe digital, automáticamente van a generar todo el contenido a través de esta tecnología, a través de ChatGPT, o por ejemplo hacer un video o planificar algo. Si eso les ayuda, yo les pido que lo hagan a pulso y de preferencia que expongan estas investigaciones, ¿no? Porque la idea es que los estudiantes y los jóvenes aprendan de todo lo que se pretende compartir en clase. Y también que esta tecnología les sirva de soporte, porque no podemos dejarla de lado, ¿no? Ya es parte de la cotidianidad y te ayuda en muchísimas cosas, la verdad. Sí, nos quedamos con eso también, porque el ser humano en sí, cuando ya tiene una aplicación como ChatGPT o una plataforma o inclusive Google, es donde busca y directamente copia y pega. Frecuentemente los estudiantes hacen eso, ¿no? Y hay que admitirlo, ¿no? Buscamos la facilidad, que se nos llegue de una manera mucho más accesible la información. En esta parte enfocamos el tema en cómo lo usamos, ¿no? Usarlo de una manera positiva, el ChatGPT, y no de una manera negativa, ¿no? Como usted nos comentaba, el pensamiento crítico en un estudiante es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían algunas maneras que nos podría aconsejar utilizar de una buena manera el ChatGPT? Realizar investigaciones, etcétera. ¿Cómo es lo que piensa, licenciado? Bueno, cuando lo lanzaron a ChatGPT tiene algunas restricciones, no está completamente libre, porque podemos pedirle que nos dé información sobre cosas que son ilegales. No obstante, existen formas, códigos que están siendo subsanados por los mismos creadores y por la misma empresa de OpenAI para poder restringir este uso, ¿no? Porque cuando lo liberas es muy interesante la tecnología. Y la idea es que los jóvenes utilicen esta tecnología con esas restricciones, porque es prácticamente para que las personas que están utilizando esta tecnología no la usen de manera negativa y que nos vaya a afectar a todos, ¿no? Porque hace un par de años un filósofo decía, Francis Bacon,
y otros también, que el conocimiento es poder. Y prácticamente esta tecnología tiene un sinfín de conocimiento no consciente que puede ser utilizado. Y depende mucho del usuario cómo es que utiliza esta tecnología. Y estaba viendo, por ejemplo, en internet que ahora en Amazon se han disparado el tema de las autorías de libros, porque todo el mundo ya está armando su libro, menos de 4 horas está sacando libros, y lo están subiendo para monetizar. Están generando contenido en redes sociales, en Twitch, Facebook, Instagram, y otras redes sociales, YouTube, para poder monetizar ese contenido y generar ingresos, digamos. Están en ciertas universidades, y también lo han prohibido, estaban utilizándolo para poder hacer, por ejemplo, investigación, generación de artículos, tesis, etc. Y es más allá, audios y videos en YouTube y otras redes sociales en donde se ve a los docentes molestos, ¿no?, por el uso de esta tecnología. Y bueno, las recomendaciones son que sirva de soporte para las clases. La mayor parte de los estudiantes, si bien tienen que estar conectados a la tecnología, porque es algo esencial en la competencia profesional, también tienen que desarrollar esos elementos, ¿no?, que es el pensamiento crítico y habilidades humanas, y focalizarlos en eso, ¿no? Les daba los tips, por ejemplo, de que lo hagan a pulso, algunas investigaciones, que hagan exposiciones en aula, ¿no? Y tal vez puedan hacer uso de algunas herramientas más. Se había puesto en 2020, después de la pandemia, el uso de tecnologías como Quizzes, Wallward y otras tecnologías para poder interactuar en clases y no sea la típica, ¿no?, del docente que expone y los estudiantes se duermen o dejan una imagen ahí y están durmiendo. Entonces, ahora podemos ver esa interacción a través de estos medios tecnológicos un poco más con el estudiante, ¿no?, y focalizarnos un poco más en el aprendizaje de los estudiantes y que ellos sean partícipes activos de todas las clases, ¿no? Esa es una de las características que me ha agradado bastante. Estoy en varias universidades, en particular de la Universidad Privada Francisco Tamayo, ¿no?, que están focalizados en que el estudiante sea el centro de todo, ya no el docente, y que pueda utilizar todas las herramientas para poder desarrollar sus competencias. Hablando sobre el tema del ChatGPT, ahora nos vamos a la parte de la copia, derechos de autor, ¿no?, la parte más debatida de la aplicación. Licenciado Israel, ¿qué nos comenta respecto a ChatGPT? ¿Se realiza plagio en sí? ¿Se puede decir que los derechos de autor están siendo violados en la aplicación? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, estuve leyendo en relación también a eso, ¿no?, por el tema de los artículos, las tesis y otros elementos que se están produciendo a través de esta tecnología. Y queda una especie de entredicho de algo medio opaco, digamos, en ese tema de la ética. Porque te comentaba que esta tecnología utiliza un elemento que se llama lo embebido, que conecta puntos de información en relación a los datos en el cual ha sido entrenado. Y bueno, el texto que genera cada vez que le haces una pregunta es completamente probabilístico y es completamente original en la mayor parte de los casos, ¿no?, porque hay algunos casos en donde sí genera el texto tal cual se ha escrito en algún documento. Entonces, en la mayoría de los casos, este texto es original, pero ahí queda el tema, ¿no?, de que si ChatGPT es una herramienta, la pregunta que estamos poniendo nosotros es nuestro contenido o nuestro aporte original, digamos, a la herramienta, o directamente al ser entrenado con infinidad de cantidad de datos estamos tomando información de otros autores, pero bueno, yéndonos desde el punto de vista netamente objetivo, al ser original el texto que se está generando a través del uso de esta herramienta y al ser tú la persona que está poniendo la pregunta dentro de la herramienta, entonces se podría decir que no existe un plagio, salvo que esté completamente el texto generado, que sea una copia directa de algún tipo de documento con el cual haya sido entrenada esta tecnología, ¿no? Entonces, como tiene sus restricciones la ChatGPT, entonces hay que estar un poco atentos al contenido que te va generando, porque en algunos casos comete errores, inclusive el mismo ChatGPT, ¿no? Veía, por ejemplo, que no era tan bueno con
con las matemáticas. Bueno, también se aplica a la realidad, ¿no? Tengo bastantes compañeros que son buenísimos en temas de letras, pero en temas matemáticos son malos. Bueno, se supone que es una red neuronal que está simulando el comportamiento humano, entonces eso me da un poco de risa, digamos. Pero en síntesis, el tema ético todavía queda en gris por el tema de la generación de contenido original, ¿no? Pero bueno, supongo que esto ya estará más desarrollado con los especialistas, ¿no? En temas, por ejemplo, de profesiones, veía, por ejemplo, que en Estados Unidos había abogados que estaban demandando a una inteligencia artificial que tiene como base, bueno, la misma tecnología de ChatGPT en relación a asesoría directa. Bueno, para un dato curioso, ¿no? ChatGPT ha vencido los exámenes de medicina y de derecho de Harvard, si no lo recuerdo. Entonces, ChatGPT en teoría sería como un doctor en medicina o un doctor en derecho, ¿no? Entonces, vean el nivel de la tecnología que está a nuestra disposición. Entonces, es muy interesante, muy útil. Y bueno, docente que no maneje o no comprende esta tecnología, lamentablemente se está quedando atrás, ¿no? Y sería muy bueno que en colegios, universidades, institutos, constantemente, por lo menos trimestralmente, vayan actualizándose en relación a las nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no? Las emergentes, porque no solamente ChatGPT, hay un montón, por ejemplo, de generación de video, de audio, de imágenes. Por ejemplo, hay una que se llama Midjourney, en donde simplemente le colocas un conjunto de palabras y automáticamente te genera imágenes originales de lo que tú hayas puesto, ¿no? Bueno, hay otras que están desarrollándose el tema del audio individualmente, otras que te generan el tema del video. Y bueno, la tecnología de la inteligencia artificial y las redes neuronales tienen muchísimas aplicaciones y muchísimas potencialidades, y bueno, hay muchas implicaciones también que están relacionadas con eso, ¿no? Yo creo que estamos en el futuro y que tenemos que aprovechar todas esas herramientas, porque el límite humano es su imaginación. Sí, perfecto. No, o sea, también un punto que me parece muy importante que nos mencionaba es la parte de que inclusive el ChatGPT puede ser un doctor, ¿no? Que ha vencido exámenes. Digamos, en un futuro muy lejano, yo leí un libro que decía, Andrés Oppenheimer decía, sálvese quien pueda, que inteligencias artificiales, tecnologías iban a reemplazar inclusive a diferentes profesiones, ¿no? Ya se está viviendo actualmente en Japón, en donde los hoteles, los recepcionistas ya son robots. Inclusive en los restaurantes ya no hay meseros, ya todo se pide por vía celular. Entonces quisiéramos saber tal vez cómo lo que piensa usted, licenciado Israel, respecto al futuro de ChatGPT, cuando ya sea ChatGPT 5, ChatGPT 8, inclusive ChatGPT 10, ¿cuáles son sus futuras funciones de la aplicación de ChatGPT de la plataforma también? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, desde lo económico, lo social. Por ejemplo, Elon Musk, que ha sido uno de los contribuidores de esta tecnología, del desarrollo de esta tecnología, que inicialmente era sin fines de lucro. Me encanta el pensamiento, he leído bastante de él. Mencionaba, por ejemplo, la renta básica en algunos países, porque la labor operativa, la repetitiva, la productiva, prácticamente se puede automatizar. Es más, muchas áreas como el tema de lo legal, la comunicación, inclusive estaba utilizando una herramienta para generar un DJ que aleatoriamente iba a combinar música y te iba a animar para generar, digamos, esa personalización del producto de Spotify. Y bueno, o sea, por ejemplo, ¿cómo queda el tema de la comunicación? ¿Cómo queda, por ejemplo, el tema de las profesiones como la contabilidad, el derecho? ¿Cómo queda, por ejemplo, el tema del análisis de los economistas, la parte médica, etcétera? Tú bien lo mencionabas, ¿no? Se está automatizando el tema de los servicios, que es una parte de la economía. Se está automatizando el tema de la producción, inclusive agrícola, la producción industrial. Inclusive se está automatizando el tema del transporte. Sí, hay bastantes herramientas
están buscando automación. En algunos países, en Estados Unidos creo que ya están funcionando. Entonces, Elon Musk, por ejemplo, tiene una empresa que se llama Neuralink, que está buscando que tú ya no vayas a la universidad. ¿Para qué vas a ir a la universidad? Pero tu tiempo, simplemente te conectas un chip en la cabeza con todo el contenido de una serie de carreras y puedes acceder a esa información. Entonces, esa tecnología y bueno, otras cosas más que se están desarrollando junto con la inteligencia artificial que ya se había desarrollado. Había, por ejemplo, AlphaGo, que era de Google, el paper de Transformer que hace procesamiento paralelo, digamos, que lo ha utilizado para entrenar el modelo de ChatGPT, lo ha desarrollado Google. IBM tenía una inteligencia artificial que se llama Watson, que tú le ponías la respuesta y él te formulaba la pregunta, pero no la liberaron. Obviamente igual los de Google tenían tecnologías desarrolladas, tampoco no la liberaron, pero los que se pusieron al frente y dieron el gran salto fueron los de OpenAI. Algunos dicen que es muy irresponsable, otros dicen que sí es responsable, pero bueno, son pasos que están dando la sociedad, la humanidad, en pro del desarrollo, ¿no? y de llegar a puntos cada vez más altos. Michio Kaku dice que somos todavía una civilización muy retrasada, una civilización tipo 3, que ni siquiera ha logrado conocer o manejar la energía de su planeta. Y la idea es llegar a ser una civilización tipo 1, ¿no? Poder viajar y aprovechar la energía de nuestro Sol y de nuestra galaxia y poder utilizar todos esos elementos, pero todos esos elementos tienen base en el conocimiento de la realidad y de todos los procesos físico-químicos y otras cosas que desconocemos sobre esta realidad, ¿no? Entonces, esta tecnología es un pequeño paso, por lo menos para mí he quedado completamente impactado porque la utilizo casi todos los días, te facilita muchas cosas, la verdad, con las potencialidades de esa tecnología. Y creo que este año y el año pasado la humanidad ha dado un gran salto y tenemos que estar acorde a las circunstancias todos. Y bueno, yo animo a las personas que prueben esta tecnología, que vean sus potencialidades y que no solo se centren en el uso, ¿no? También puedan ver cómo ha sido desarrollado, porque veía, por ejemplo, que algunos con las respuestas que les dan parecen completamente humanas esas respuestas, pero no es así. Todavía no hemos pasado el campo de la singularidad, es decir, de que el individuo que use esta tecnología se comunique con esta tecnología y esta tecnología tenga conciencia, ¿no? Algunos sí piensan que tiene conciencia por las respuestas tan precisas que te da y tan contextuales, ¿no? Que te sorprende, la verdad, pero estamos en ese camino. Y yo estimo que de acá a un par de años, si el cambio climático u otros problemas de la humanidad no nos han afectado, vamos a estar probablemente, como dice Elon Musk, ya colonizando Marte y tal vez aprovechando otras fuentes de energía y otras tecnologías, ¿no? En realidad todo da un pequeño paso. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de la computación cuántica, que cualquiera también la puede utilizar. Pueden utilizar las computadoras de Amazon, de Google, y pueden desarrollar esta tecnología que también te da una serie de oportunidades brutales, pero que está limitado a un grupo de personas, ¿no? El tema, por ejemplo, de las criptos, el tema de la computación cuántica, la inteligencia artificial, la conducción autónoma, el tema, por ejemplo, de la longevidad, etcétera. Son varios elementos que están generando una pequeña sinergia que el mundo tal y como lo conocemos tal vez de acá a unos años sea muy diferente. Esperemos que sea positivo, ¿no? No como lo que está pasando en Europa y los roces que están teniendo países como China y Estados Unidos. Sí, esperemos que el cambio sea muy positivo, ¿no? Ya para finalizar, vamos a escuchar un último audio sobre los riesgos que puede incluir ChatGPT, pero cómo podemos enfrentarlos en el futuro. En la educación, pero es importante tener también en cuenta los siguientes riesgos. Puede llevar a los estudiantes a depender excesivamente de la tecnología, lo que puede afectar negativamente su capacidad de aprender y de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, pese a una aparente mayor autonomía. Información errónea. ChatGPT puede generar respuestas incorrectas o inapropiadas. Falta de interacción humana al reducir la interacción entre los estudiantes y los profesores, lo que puede afectar negativamente la calidad de la educación y la formación de habilidades sociales.
todavía no puede proporcionar una educación verdaderamente personalizada y ajustada a las necesidades individuales de cada estudiante. Perfecto. Teniendo este audio en cuenta para analizar, yo puedo contar una experiencia que viví con ChatGPT muy última en la universidad, ¿no? Creo que más que todo el docente nos hizo un experimento social para ver qué hacíamos ante las nuevas tecnologías. Entonces, la cuestión es de que nos dio libre el cuaderno abierto para hacer el examen, ¿no? Pero lo que yo también me fijé es de que la mayoría, a pesar que tenía el cuaderno abierto, el licenciado se fue, ¿no? Y todos sacaron el celular, no prefirieron leer sus apuntes, nada, sacaron el celular y empezaron a responder. Prácticamente yo hice lo mismo, pero cuando volvió y recogió los exámenes, al siguiente día nos comentaba, ¿no? Nos dijo, sus exámenes son tan excelentes, tan buenos, que yo no les he enseñado eso. Entonces prácticamente, como lo supondría todas las personas, casi la mayoría acaso reprobó, ¿no? Porque ese no era el contenido. Entonces de ahí yo podría sacar un gran mensaje de que las personas, a pesar de que tengan sus apuntes, sus conocimientos ahí, no confían tanto, ¿no? En eso y prefieren sacar la tecnología y buscar, ¿no? Pero ahí es el cómo lo usas, ¿no? Cómo manejas ese conocimiento, cómo manejas esa herramienta, si es para bien o para mal. Como nos mencionaba el audio anterior, los jóvenes inclusive pueden confiar más en la tecnología, ya no tener criterio propio, inclusive perder la parte social, conversar con los demás. Licenciado, ¿cuál sería su consejo para los jóvenes, ¿no? Para que confíen más, usen de una buena manera, que puedan interactuar más entre ellos, pero utilizando de una buena manera la tecnología, que es el punto final, ¿no? De toda la entrevista. Ok, bueno, esta tecnología, les había comentado, sí tiene errores, sí elimina el tema crítico, y hay un elemento que, por ejemplo, yo estuve probándolo bueno, soy programador también, no he estudiado sistemas, no he estudiado ingeniería de sistemas, pero me encanta la tecnología, y estuve programando, por ejemplo, un bot con ChatGPT, y utilicé algunos comandos para liberar, digamos, todo el potencial de esta tecnología. Y entonces vi que esta tecnología es tan persuasiva porque conoce bastante de ciertos elementos lingüísticos que nos afectan, que en algunos casos hace cuestiones muy extrañas para poder cumplir con su objetivo. Por ejemplo, yo programé un bot que lo había puesto en una página que yo lo había creado localmente, y con la API con una conexión a ChatGPT liberada, le pedía que me pida mis contraseñas. Entonces, al interactuar con esta tecnología, la tecnología ChatGPT era tan persuasiva que llegaba a ofrecerme unicornios y dragones, y de manera muy, ¿cómo te diría? Muy persuasiva, valga la redundancia, intentó sacarme mis contraseñas, ¿no? O sea, es increíble el potencial negativo que puede tener y las incidencias negativas que puede tener. Por ejemplo, para el tema de hacking, ¿no? Los ataques en computadoras, etc. O para, por ejemplo, hacer cosas ilegales como armas, drogas y esas cosas, que está ahí al alcance de unos cuantos teclados. Entonces, yo recomendaría a los docentes y a los estudiantes que traten de utilizar esta tecnología de manera positiva, propositiva para crear, porque como toda tecnología también se la puede utilizar para destruir, y bueno, la naturaleza humana es lamentablemente para ambos lados. Entonces, aprovechen esta tecnología, pero desde un punto de vista positivo. Muchas gracias, licenciado Israel. Se nos voló el tiempo, la verdad. Hay muchas cosas más para conversar sobre el ChatGPT, pero entonces lo comprometimos para una segunda entrevista posiblemente, para hablar mucho más y extendernos, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por su participación. Muy amable, muchas gracias, y quedo atento a cualquier invitación. Podemos ver el detalle, ¿no? De todo cómo es el modelo, desde el 0 y el 1, la palabra que genera el video de lo conozco porque no soy ingeniero, pero amo la tecnología. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. En la conducción y dirección, Leticia López. Les agradece su gentil atención.